Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta nueva oportunidad. Les damos esta cordial bienvenida a todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús y a todos los amigos y público en general, que por la gracia de Dios tengan la oportunidad de poder participar de este estudio que realizaremos el día de hoy. Estamos estudiando esta serie de estudios del último mensaje de misericordia que Dios ha dispuesto para nuestro mundo. Salvación por medio de la justicia de Cristo. Cristo nuestra justicia. Esa es la invitación que nos hace el Evangelio a todo creyente, de que todos lleguemos a comprender plenamente, cabalmente y una forma completa el plan de salvación, para que realmente cada uno tengamos la oportunidad de recibir esa salvación que Dios ha dispuesto para cada ser humano en este mundo. Estamos en el estudio número 565 de esta serie, de una completa salvación por fe y gracia solamente, sin obras de la ley que el hombre pueda realizar. Porque Dios es un Dios creador, que quiere crear de nuevo un nuevo hombre dentro de cada creyente, que pueda estar dispuesto a renunciar y abandonar todo lo que concierne a la vida pecaminosa. Conforme venimos estudiando, necesitamos siempre tener en claro que el pecado se presenta en el ser humano en tres formas. El pecado en la vida externa, donde el cuerpo es esclavizado para poder realizar actos, hechos, obras y males externamente, visibles a los hombres y visibles para uno mismo. Y de esto Dios toma nota de todos los pecados. Hay una lista en el cielo de los pecados de cada ser humano, y también en la conciencia que está en la mente del ser humano. La conciencia queda manchado con estos pecados. A eso la Biblia lo llama pecado. Pero todos estos actos externos, todos estos pecados que comete el ser humano, salen de adentro. Jesús dijo, del corazón salen todos los malos pensamientos, malas palabras, malas acciones. Entonces, en el corazón del ser humano está la fuente del pecado. Allí está el depósito del pecado. Se llama la naturaleza pecaminosa. El pecado que mora en el ser humano. La ley del pecado. Los estudiosos lo llaman el ego, el yo, la mente pecaminosa, que es la capital del cuerpo, que gobierna y esclaviza al cuerpo para cometer los actos. Entonces el ser humano realiza o comete o acciona pecados porque sencillamente es pecador y el depósito del pecado está dentro de él. Y detrás de todo eso está el amo del pecado,
el espíritu del mal, Satanás, ha establecido su trono, su asiento en el corazón egoísta para poder gobernar, manejar, esclavizar al cuerpo para cometer pecados. Así se produce el pecado en el ser humano. Entonces necesitamos comprender toda esta situación, cómo se genera el pecado en el ser humano. Primero, entonces, detrás de todo ello está el amo del pecado, la raíz principal del pecado, que es Satanás, el enemigo de Dios, que ha establecido su asiento, su trono en el corazón egoísta. Y de allí maneja ahora al pecado que mora dentro, que es el egoísmo, el yo, naturaleza pecaminosa o mente pecaminoso. Es el intermedio que Satanás maneja para que ahora el yo pueda esclavizar al cuerpo para el mal. Entonces, la salvación implica de que el ser humano tiene que renunciar al pecado en sus tres formas. Pero ¿cómo el plan de salvación provee la solución? En el estudio anterior hemos detallado ampliamente. Primero, Cristo vino a este mundo, murió por los pecados de toda la humanidad, pagó la deuda, porque la paga del pecado es muerte. Con su sangre ha dispuesto el borramiento de toda la lista de los pecados que está delante de Dios. Y con su sangre ha dispuesto a limpiar la conciencia. Dios dice: me olvidaré de vuestros pecados, nunca más me recordaré. Si es que el creyente reconoce y experimenta los 12 pasos por fe, los 12 requisitos para la salvación. Entonces acepta por fe a Cristo y acepta la salvación. Ese es el primer paso, podemos decir, el primer punto que necesitamos comprender. Esa es la base de la salvación. Ese es el fundamento para comenzar la vida cristiana. Recibir el perdón para que nuestra conciencia esté ahora libre de la carga de la vida pecaminosa y recibamos paz, recibamos a Cristo como nuestro Salvador personal, porque Cristo nos garantiza con su vida perfecta que vivió en este mundo para que seamos aceptados y perdonados. Es como si el ser humano ya tiene los pies listos para correr, porque sin pies no se puede correr. Así es, sin tener el perdón y haya Cristo y la salvación, no podemos emprender la vida cristiana. Pero ahora viene el resultado, la consecuencia, el fruto de la salvación. Ahora el creyente también necesita no solamente renunciar a los actos, a los pecados que ha cometido que están perdonados, ahora necesita renunciar al pecado que está dentro en el corazón. En Romanos capítulos 6 y 7 el apóstol Pablo lo llama el hombre viejo, el hombre antiguo, el pecado que mora en mí. Se llama el ego, el yo, el egoísmo, la mente egoísta,
la naturaleza pecaminosa con lo que cada ser humano nace. Ahí está la fuente de pecado, el almacén de pecado, como una máquina que produce pecado, ahí está. Entonces Cristo dice, necesitas renunciar al yo, renunciar a la vida natural. No puedes injertar la verdad en un corazón natural. No puedes decir a Jesús, entra a mi corazón natural egoísta. Primero, Dios espera que uno renuncie y esté dispuesto a abandonar, a ser limpiado. Entonces, de lo contrario, si no se toma esta decisión, el cristiano que aceptó a Cristo y que recibió perdón, seguirá pecando. El pecado seguirá saliendo como agua. Nada podrá detenerlo. Entonces, número 1, Cristo murió para perdonar y salvar al pecador. Número 2, Cristo ha dispuesto la cruz para solucionar el pecado en el corazón. El corazón pecaminoso, la mente pecaminoso, naturaleza pecaminosa, el egoísmo, el yo, debe ser crucificado juntamente con Cristo, para que no siga pecando, para que no siga dando lugar a que el pecado siga fluyendo, para frenar el pecado, para neutralizar el pecado. El yo, el hombre natural, pecaminoso, debe ser puesto en la cruz. O en San Mateo 11, 28 al 30 dice, debe ser subyugado, amarrado al yugo de Cristo, o amarrado a la cruz de Cristo, para que así el amo del pecado, Satanás, no tenga el medio para poder esclavizar al cuerpo de pecado, para anular el medio que Satanás utiliza para poner fin al pecado. Entonces, si tu hermano, hermana, joven, señorita, si yo también renuncio a mi naturaleza natural pecaminoso, y es puesto en la cruz por el Espíritu Santo, por la gracia de Dios, porque uno mismo no puede crucificarse, uno mismo no puede amarrarse al yugo, uno mismo no puede encerrarse en la cárcel, en cautiverio. Tenemos que entregarlo a Cristo. Por eso dice, venid a mí todos los trabajados y cargados, yo os haré descansar. Traigan la carga del yo, que es la mayor carga. Y traigan también, dice, todas vuestras pertenencias, vuestras ganancias, vuestros bienes, vuestras riquezas, vuestras posiciones, dice, entréguenme al yo con todas sus posiciones. Venid a mí todos los trabajados cargados, esa es la carga. Y Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta del corazón esperando que tú te niegues y aceptes abandonar, renuncies. Entonces Cristo entrará al corazón por su Espíritu Santo y ahora, al poner en la cruz al yo, el Espíritu engendrará nueva vida en el nuevo corazón, en la mente nueva. Dios nos dará una nueva vida espiritual porque Él es creador. De la nada creó a Adán y Eva y nuevamente quiere crear un nuevo hombre a imagen y semejanza suya
para buenas obras, para que sea obediente, con la ley de Dios en el corazón, con el amor en el corazón, con su carácter que es su imagen. Así entonces se empieza a vivir la salvación que uno ha recibido por el arrepentimiento y el perdón. Para estas almas, dice, la vida eterna ya comenzó, porque ha renunciado al pecado que está dentro, y al pecado externo ya recibió el perdón. Ahora empieza la carrera cristiana. A eso Jesús dijo en San Juan capítulo 15, 1 al 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Permanecer por fe en Cristo. La fe es la mano que se aferra de Cristo para seguir al Cordero por donde quiera que va. Ahora el cristiano con nueva vida unido a Cristo es santo, porque recibe la savia de la raíz santa. La rama también es santo, dice el apóstol Pablo en Romanos 11, 16 al 24. Tiene el carácter de Cristo, tiene la mente de Cristo, tiene un nuevo espíritu, vida espiritual, y tiene el Espíritu Santo de Dios morando en el creyente como su maestro, como su guía, como su piloto, para sostenerlo. Pero el creyente es libre en Cristo y tiene que tomar la decisión para que el Espíritu Santo pueda actuar. Dios no puede manejarlo como un títer, como un robot. El hombre ha sido creado con libre albedrío. Ahora tiene mente nueva, tiene conciencia limpio, purificado por el perdón, tiene la voluntad santificada unido a Cristo, tiene una razón también pura, consagrado, y una imaginación pura y limpia. Entonces, a eso se llama experimentar la justificación por la fe, vivir la vida cristiana en experiencia, practicar las palabras de Cristo, pero en vida espiritual unido a Cristo. Esto no es carne santa. Eso no indica que el ser humano carnal se volvió santo, no, de ninguna manera. Ni tampoco no es que el ser humano carnal pecaminoso ya está salvo, no. El ser humano pecaminoso, el ser humano carnal, debe estar crucificado en la cruz. Por eso Pablo dice, cada día muero y cada día recibo nueva vida. Justicia impartida que da idoneidad. Toda esta obra completa de santificación, que lo llama la Biblia, de cuerpo, alma y espíritu, según dice 2 Tesalonicenses 5:23, es obra de Dios en el hombre, es obra de Cristo desde el principio hasta el fin, preparar al creyente. Pero la parte del creyente es permanecer con una fe inquebrantable y no dar lugar al viejo hombre, al yo, a la carne, a la mente carnal, a la naturaleza pecaminosa. Así entonces, Satanás dice, el amo no puede ya manejar, esclavizar al ser humano. Entonces, el pecado así se vence en sus tres formas: pecado exterior, pecado interior y al amo del pecado. A eso Santiago dice, someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. Y solamente quedará que a la venida de Cristo el pecado será desarraigado completamente, es decir, Satanás y todos sus ángeles quedarán 1000 años no pudiendo hacer nada, y al final de los 1000 años será
desarraigado completamente en el juicio final. No quedará, dicen, ni raíz ni rama. Así el plan de salvación ha dispuesto la solución al pecado y una vida de santidad completa. Por eso es importante estudiar este asunto de la renuncia, que es uno de los requisitos, de los 12 requisitos para la justificación, para la salvación, para el nuevo nacimiento y para empezar la vida eterna. Entonces, dicho esto, sigamos estudiando acerca de la renuncia. Vamos a sustentar, vamos a confirmar lo que acabamos de, en una forma breve y sucinta, lo que hemos resumido. Vamos a ir a la historia, a 1888, cómo la mensajera del Señor estaba presentando este mensaje completo y total de salvación por medio de la justicia de Cristo, lo cual el pueblo adventista rechazó. También protestantes, evangélicos, católicos también rechazaron e ignoran. Este mensaje debe ser llevado al mundo. El mundo está esperando de que todo religioso, todo profeso cristiano puede recibir la victoria, la total santificación, recibir el carácter de Cristo, victoria al pecado en sus 3 formas, pecado exterior, pecado interior y al amo, a la raíz del pecado. Veamos en la página 1050, Materiales de Elena White de 1888, dice así: ¡Oh, que el yo pueda ser subyugado en cada uno de nosotros que profesamos creer en Jesús! El yo, el pecado que está dentro, la fuente, debe ser subyugado. Subyugado quiere decir amarrado al yugo, así como 2 toros, 2 bueyes se amarran a un arado para que puedan trabajar rectamente. Así el yo debe ser amarrado, dice, al yugo de Cristo, para que el yo no siga su curso de vida en este mundo. El curso de vida natural del yo es buscarse la vida, estudios, trabajos, búsqueda de riquezas, búsqueda de fama, comodidad, para que se paralice esa vida de pecado, esa vida de búsqueda de cosas terrenales. Oh, dice, que el orgullo sea lanzado al polvo. Entonces el orgullo, la gloria del hombre, será lanzado al polvo. El ser humano natural, carnal, será humillado al polvo. Así como Pablo fue humillado al polvo, Moisés se humilló y todos los santos antiguos se humillaron en su vida natural, carnal, pecaminoso. Oh, que podamos reflejar más plenamente la imagen de Jesús. Solo así se puede reflejar la imagen de Jesús, el carácter de Jesús. Debemos orar como nunca antes, no solo para que obreros sean enviados para el gran campo de la cosecha, sino para que tengamos una concepción clara de la verdad. Comprender claramente este evangelio completo. El mundo ha escuchado solamente un evangelio incompleto. La solución solamente para los pecados cometidos por la muerte de Cristo con el perdón y con la garantía de Cristo. Pero el mundo no ha escuchado de que el mayor problema está en el pecado interior, el yo, el ego. Que el
cristiano debe aceptar la cruz, debe cargar la cruz. La cruz significa abnegación, sacrificio. Poned sobre el altar, dice, vuestra vida para ser consumido hasta convertirse en ceniza, para que el hombre pecador, pecaminoso no vuelva a pecar. Porque si todavía vive, siempre Satanás lo podrá utilizar. Por eso durante la vida cristiana el yo debe estar en la cruz. Ahora sí, entonces, como obreros, Dios nos enviará a los campos de la cosecha que ya están maduros. Ese es el fuerte pregón, para que cuando los mensajeros de la verdad vengan, aceptemos el mensaje y respetemos al mensajero. Oh, que la oscuridad no se establezca sobre ninguna alma, sino que el iluminador Espíritu de Cristo caiga sobre su pueblo. El pueblo de Dios necesita el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ha sido provisto para vencer al yo, y para vencer a Satanás, y para vencer toda tentación. Por eso el creyente, al aceptar a Cristo, ser perdonado y ser bautizado, recibe el poder del Espíritu Santo, la gracia de Dios, para vencer al pecado en sus tres formas: pecado exterior, pecado interior y al amo, al tentador, al enemigo. Y en la página 667 de Materiales de Elena White, el gran llamado que la mensajera del Señor hizo en 1888, y ese llamado nuevamente hoy está resonando y debe resonar con gran poder, que dice, basado en Apocalipsis 3:20, dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Cristo está esperando a la puerta del corazón, a la puerta de nuestra vida, de nuestra mente, de la capital donde Satanás ha establecido su trono, su reino, y utiliza al yo, al ego, a la naturaleza pecaminosa egoísta, para que pueda esclavizar al cuerpo de pecado. Cristo dice: si tú abres la puerta y estás dispuesto a renunciar, a abandonar todo lo que ha llenado tu corazón, entonces yo solo espero la disposición, la renuncia, dice. Ya has sido perdonado, ya tienes la salvación por derecho, porque Cristo ha pagado la deuda, y solamente por fe debes reclamar y recibir. Ya está disponible la salvación para ti, pero ahora necesitamos solucionar el pecado que está dentro, dice. Está en la puerta, dice. Así el Redentor del mundo ilustra la obra del Espíritu Santo en el corazón humano. Ahí está el Espíritu Santo. Hermano, hermana, joven, señorita, no va a entrar al corazón si nosotros no renunciamos, no estamos dispuestos a abandonar nuestra vida natural, el curso natural que todos viven en este mundo. El agente vivo, por un acto propio de fe, se coloca en las manos del Señor para que se opere en él su buena voluntad a su tiempo. Necesitamos una fe viva de todo corazón. A Dios no le podemos engañar, decir: Señor, entra a mi corazón, pero no queremos dejar el mundo. No estamos dispuestos a dejar nuestros estudios, nuestros trabajos, nuestras casas y nuestros amigos, la sociedad, la comodidad. No estamos dispuestos. Nos gusta tener empresas, estudios, profesiones, nos gusta trabajar como
ganándonos la vida como agricultor en el campo, esclavo de la agricultura moderna. Nos gusta dedicarnos a los oficios, esclavo. Si así no renunciamos, no estamos dispuestos a abandonar, el Espíritu no podrá entrar, porque el Espíritu Santo no puede obligarnos. Bien, entonces, dice, debe haber un continuo ejercicio de la fe para estar en Cristo y mantenerse en Cristo, habitando por la fe en Cristo. Este es un proceso de entrenamiento, de preparación, disciplina constante de la mente y del corazón en que Cristo operará. Cristo quiere obrar en una mente nueva, en un corazón nuevo que se recibe cuando se renuncia a la mente carnal, al corazón de piedra egoísta. Su gran obra en los corazones humanos realizará, dice Cristo. Pero el yo, el antiguo yo natural, muere. Entonces, cuando Cristo entra al corazón, el yo, el hombre antiguo, el hombre viejo, debe morir en la cruz. Y la voluntad de Cristo es nuestra voluntad. Su camino es nuestro camino. Y el agente humano se vuelve, con el corazón, mente e intelecto, un instrumento en las manos de Dios para obrar no más la maldad, sino la justicia de Cristo. Ahora se acepta, dice, el creyente acepta el camino de Cristo, el camino que recorrió desde el pesebre hasta el Calvario. Esa vida tenemos que aceptar y Cristo quiere implantar esa vida en nosotros. Tenemos que aceptar, dice, la voluntad de Cristo, los planes de Cristo. Tenemos que ser instrumento en las manos de Dios para ya no más ser esclavo del pecado, para que nuestro cuerpo ya no sea esclavo del yo, del ego, y no cometa más pecados. Tenemos que comprender que el pecado es amplio. Dice, la imperfección de carácter es pecado. Manifestar ira, cólera es pecado. No cuidar el cuerpo es pecado. Acumular riquezas es el mamón y el ídolo, pecado. Pero si uno se pone en las manos de Cristo como instrumento, se acabó el pecado, tanto en el corazón y tanto en acciones, y el tentador tampoco no podrá hacer caer en pecado. Podrá seguir tentando, pero sus tentaciones no tendrán efecto. Ahora, el creyente vivirá realizando obras de justicia. Ahora veamos entonces por qué Cristo no entra al corazón. ¿Por qué sigue esperando a la puerta del corazón? Porque si Cristo cuando entra, la vida egoísta desaparece, el amor propio desaparece, la búsqueda egoísta de las cosas de este mundo desaparece, el carácter imperfecto desaparece, todo mal pensamiento desaparece, porque la ley de Dios escrita en el corazón producirá deseos buenos. Entonces, ¿cuál es la condición para que Cristo entre al corazón? ¿Por qué está en la puerta? Vamos a leer en el libro En Lugares Celestiales, página 29. Joya de los Testimonios, tomo 1, 232. Prestemos atención. ¿Qué es lo que impide? Vamos a descubrir lo que todo pecador por causa del pecado que ha enceguecido la mente ignora.
Veamos. Vamos a dar lectura. Dice así: si el hombre coloca su voluntad del lado de Dios, necesita entregar nuestra voluntad, tomar la decisión de decir: Señor, ya no quiero tomar decisiones para actuar yo solo, te entrego mi voluntad y yo haré tu voluntad. Rindiendo plenamente el yo a la voluntad de Dios, el yo debe rendirse, humillarse al polvo y estar dispuesto a morir. El elevado y santo esfuerzo del agente humano derriba la obstrucción que él mismo ha erigido. Los escombros son barridos de la puerta del corazón. Se quebranta la oposición obstinada que obstruye el alma. Se abre la puerta del corazón y entra Jesús para morar como un huésped bienvenido. El hombre, dice, ha construido, ha erigido obstáculos, ha amontonado, dice, a la puerta del corazón los tesoros de este mundo. Ha amontonado las riquezas, los bienes. Pero ahora si renuncia, Cristo con su palabra, con el poder de su Espíritu, en un momento podrá barrer de la puerta del corazón, y ahora si ha renunciado al yo, podrá entrar, dice. El corazón se ha dedicado al mundo, y los intereses egoístas han cerrado la puerta al Hijo de Dios. Así que el corazón humano se ha dedicado al mundo. Está lleno del amor al mundo, egoísmo, avaricia, exaltación y tantas cosas. Y intereses egoístas. Y eso ha cerrado, dice, la puerta del corazón al Hijo de Dios. La hueca hipocresía, el orgullo, el egoísmo, las ganancias, la envidia, la malicia, las pasiones han llenado de tal manera los corazones de muchos que Cristo no haya cabida en ellos. Todo eso, dice, debe ser renunciado para que Cristo pueda entrar y tomar el control. Ahí está. Entonces, si el creyente todavía sigue amando las cosas de este mundo, entonces Cristo no podrá entrar. El creyente se quedará con el perdón y la salvación, que es la solución para los pecados exteriores, pero ahora el pecado del corazón seguirá allí. Por eso el cristianismo tiene un carácter imperfecto. Por eso el cristianismo no puede dejar el mundo ni apartarse del mundo. Por eso sigue dedicándose a las actividades de este mundo que lo esclavizan. Necesitamos comprender este evangelio completo. Justificación por la fe en Cristo Jesús. Vamos a la página 996 y la página 1035. El yo debe morir. La verdad de Dios nos coloca en un camino preparado para que los rescatados del Señor entren. Es un camino estrecho. No hay gloria para el yo en él, pero muchos abandonarán este camino donde la luz verdadera brilla y caminarán en las chispas de su propio fuego. No hay lugar para el yo en el camino al cielo, en el camino estrecho en la vida cristiana. Y si uno continúa con el yo, solo podrá vivir la vida cristiana con las chispas de su propio fuego, es decir, con su propia sabiduría, con su propia habilidad, con su propia fuerza. Seguirá cumpliendo la palabra de Dios
y nunca podrá cumplir a cabalidad la perfección y nunca su carácter llegará a ser perfecto. La salvación no es perfeccionar al hombre carnal, no es mejorar la mente humana, la sabiduría humana, es desechar completamente. Aquí está una representación de Saúl, probando sus propios caminos. ¿Qué es lo que él gana? ¿Felicidad? ¿Paz? No. Él se colocó en las filas del gran rebelde. No hay que pueda ser hecho nada para salvarlo otra vez. Saúl, después de experimentar la vida cristiana, después de haber sido mudado en otro hombre para ser rey de Israel, después volvió a la vida antigua, al viejo hombre, al yo, a su propio camino, y no ganó nada, solo cosechó perdición. En la página 1333, Materiales de Elena White de 1888, aquellos que buscan la justicia de Cristo se demorarán en los temas de la gran salvación. Si usted, hermano, hermana, busca la justicia de Cristo, entonces necesitamos demorarnos en estudiar estos temas de la gran salvación. Por eso estamos estudiando cada día. Y mientras Dios nos permita, seguiremos estudiando. Porque allí está la solución. Dios ha dispuesto su Espíritu Santo para guiarnos en el estudio. Y Dios ha dispuesto su Espíritu Santo si nosotros le dejamos entrar a nuestro corazón renunciando al yo y al mundo. Entonces tendremos un nuevo maestro. La Biblia es el almacén que alimenta sus almas con alimento nutritivo. Ellos meditan sobre la encarnación de Cristo, contemplan el gran sacrificio hecho para salvarlos de la perdición, para traer perdón, paz y justicia eterna. El alma está iluminada con esos grandes y elevados temas: santidad y verdad, gracia y justicia ocupan los pensamientos. El yo muere y Cristo vive en sus siervos. En la contemplación de la palabra sus corazones arden dentro de ellos, como hicieron los corazones de los 2 discípulos mientras seguían a Emaús a Cristo, y Cristo caminaba con ellos por el camino y les abría las escrituras concernientes a sí mismo. Necesitamos pasar por la experiencia de los 2 discípulos que caminaban a Emaús y Jesús les enseñaba este plan de salvación. Y ellos realmente abrieron sus mentes y comprendieron. Y esa misma noche volvieron a Jerusalén para dar esta buena noticia, el Evangelio, a sus demás hermanos. El amor de Dios es como un fuego que arde en el corazón. El amor impulsa, el amor lleva al creyente a unirse con otros creyentes para predicar este Evangelio, para ayudar y enseñar a los que no conocen este Evangelio y para atender a los enfermos. Esa es la vida de Cristo que necesitamos cada uno de nosotros. Entonces, ahora necesitamos ampliar el segundo aspecto del yo, del ego, sus ganancias, riquezas de maldad, dice en San Lucas capítulo 16. ¿Cómo debe ser esa renuncia junto al yo? De todas las posiciones, todo lo que el ser humano tenga, todo lo que el pobre tenga sus posiciones, todo lo que el rico tenga sus posiciones, para que Cristo pueda entrar al corazón.
Cada día con Dios, páginas 277, dice: Jesús, el precioso Salvador, hablaba a sus oyentes para referirse a los deberes comunes de la vida, su preocupación por la ropa, la comida, la bebida. Les enseñó que estos asuntos no deberían absorber sus intereses, como se debieran continuamente llevar esa carga. Jesús les señaló a las aves que no trabajan, que no juntan, mas Dios los alimenta. Entonces, el cristiano, dice, no debe llevar esas cargas. Debe depositarlo a los pies de Cristo cuando acepta a Cristo para que Cristo entre al corazón. ¿Cuáles son esas cargas? Los deberes comunes de la vida. Su preocupación por la ropa, su preocupación por la comida y la bebida. Estas cosas no deben absorber su interés, dice, porque el creyente debe comprender que esa carga debe entregarlo a Cristo. Venid a mí, todos los trabajados y cargados, dice, al pie de la cruz. Se debe renunciar. Cristo dejó todo en el cielo, toda la gloria, todos sus trabajos en el cielo, todas sus ocupaciones, todas sus riquezas, sus comodidades, y vino a este mundo para salvarnos. El creyente también ahora tiene que dejar su vida pecaminosa, el cual ha generado ocuparse en las cosas de este mundo. En el libro Camino a Cristo 45 dice: los que sienten el amor constriñedor de Dios no preguntan cuánto es lo menos que deben darle para satisfacer lo que Cristo requiere. No preguntan cuál es la norma más baja que acepta, sino que aspiran a una vida de completa conformidad con la voluntad de su Redentor, con ardiente deseo de entregar todo, y manifiestan un interés proporcional al valor del objeto que ocupan. El que ha recibido el perdón, el que ha recibido a Cristo, está dispuesto, dice, y deseoso de entregar todo, dice, a Cristo. El profesar que se pertenece a Cristo sin sentir ese amor profundo es mera charla, árido formalismo, gravosa y vil tarea. Si usted, hermano, hermana, no entrega a Cristo el 100% de sus posiciones, incluido el diezmo, no solo es entregar el 10%, está incluido. Necesita entregar el 90% también, para que esté liberado, para que pueda recibir vida nueva, vida espiritual, y pueda ocuparse y llevar la carga de Cristo. ¿Cuál es la carga de Cristo? Porque Jesús dice: yo os daré, dice, mi carga. Mi carga, dice, es liviano. El trabajo de Cristo, predicar el Evangelio, enseñar y sanar enfermos. Si no entregamos todo a Cristo y nos convertimos en administradores de las riquezas de maldad, entonces, dice, nuestra vida cristiana, ¿cómo será? Una mera charla, teoría nada más, árido formalismo, solamente cumplir las formas de la religión, cultos, ceremonias, ritos, pagos, diezmos, ofrendas, y encima será gravosa y vil tarea. Nos parecerá difícil asistir a las reuniones, pagar el diezmo y ofrendas, y cumplir muchas ceremonias, ritos, nos será difícil, gravoso, carga. Pero si entregamos, dice, a Cristo todo,
ahora sí liberados en nueva vida espiritual, será una delicia obedecer, servir, cumplir. Esa es la vida cristiana. Dios no nos pide que renunciemos a cosa alguna cuya retención contribuiría a nuestro mayor provecho. En todo lo que hace, tiene presente el bienestar de sus hijos. Camino a Cristo 46. Dios no puede, dice, pedir que renunciemos a algo que sea para nuestro bien, no. Dios pide la renuncia de todo lo que tenemos porque sabe que es para nuestro mal. Ahora la gran pregunta es, ¿por qué los estudios serán para nuestro mal la educación de este mundo? Es que la educación de este mundo prepara para el mundo, para ser esclavizado en el mundo como trabajador, como empleado y ser explotado por el mundo. Y no va a dar tiempo, no va a dar fuerzas, atención para poder estudiar el plan de salvación y para ser usado como instrumento por Cristo. No da tiempo, esclaviza. Los trabajos, las actividades de este mundo esclavizan. La vida de la ciudad esclaviza. El sistema de alimentación de este mundo esclaviza. Lo hace adicto. Es como una droga. Por eso Dios dice, renuncia, dice. Y si renuncias, yo entraré a tu corazón y te llenaré, dice, de mi espíritu, de nuevo corazón, mente nueva, carácter nuevo, amor verdadero. Y mi espíritu ahora, ¿qué hará? Mi espíritu, dice, los liberará, los desprenderá del mundo y en lugar de ello les dará otra vida mejor. Al estudiante el Espíritu Santo le dará la educación cristiana, la verdadera ciencia. El verdadero cristiano en vida espiritual ingresará a la escuela de Cristo, donde el maestro de los maestros lo preparará en la obra médico-misionera, con la mente de Cristo. Ahora sí, el verdadero cristiano ya no le gustará la educación del mundo. Primero es recibir, renunciar y recibir la verdadera educación. Ahora sí lo abandonará, porque así como el Espíritu Santo lo hizo abandonar a Pablo su vida antigua, su trabajo antiguo, su educación en Jerusalén, y lo llevó a Arabia para instruirlo. Eso acontecerá. Ahora los trabajos, las actividades también esclavizan, pero Dios, al que aceptó la salvación, el perdón, y renunció a su vida pecaminosa, al yo, al egoísmo, ahora Dios le dará nueva vida, mente nueva, fuerzas nuevas, habilidades santificadas, nuevas facultades, y ahora lo preparará y le dará un nuevo trabajo, un trabajo de gozo, de paz, de felicidad, un trabajo fácil. ¿Por qué es fácil? Porque ahora tiene mente de Cristo, sabiduría, 10 veces más sabio que los sabios de este mundo. Ahora tiene fuerzas nuevas. Ahora tiene vida espiritual. Ahora tiene el Espíritu Santo. Ahora tiene Cristo como guía. Y tiene todo lo que necesita. Dios suplirá, dice, vuestras necesidades. ¿Por qué el cristiano no puede trabajar con toda esa habilitación, preparación, elocuencia que el Espíritu dará? Y las
los trabajos de este mundo perderán su valor. Entonces Dios nunca pide primero que usted deje su estudio, abandone su trabajo, su vida, sino lo que Dios pide es un pedido justo, renuncia, disposición a dejar y entrega completa. Pero muchos entienden mal. A los cristianos que todavía no han sido convertidos, no han nacido a vida nueva, no están llenos del Espíritu Santo, le piden que pague el diezmo, ofrendas, donaciones, y muchos dan de mala gana. Muchos dan para ser vistos, para ser alabados, pero su corazón está vacío, su corazón no está conforme, no lo dan de alegría. Por eso dice, bienaventurada cosa es dar que recibir. Dad gozosamente, alegremente, de todo corazón. ¿Pero cuándo? Cuando el Espíritu de Dios mora. Porque el cristiano es administrador, tiene un mayordomo en el corazón que es el Espíritu Santo, y él es mayordomo. El mayordomo le indica lo que tiene que hacer, lo que tiene que dar, lo que tiene que pensar, lo que tiene que hablar. Tiene un mayordomo, un maestro. Ahora sí, funciona la vida cristiana. Entonces, ¿por qué Dios dice deja el sistema de alimentación, renuncia? No está diciendo que dejemos de golpe, sino renuncia, disposición a dejar. Y el Espíritu Santo cambiará los hábitos, las costumbres, las inclinaciones, los deseos, y el nuevo hombre ya no le gustará la alimentación de este mundo. Lo mismo acontece con la vida de la ciudad. El mensaje es: salid, pueblo mío, no vivas en las ciudades. Pero primero necesita renunciar, estar dispuesto y decir: Señor, pongo mi vida en tus manos y todo lo que tengo es tuyo. Estoy dispuesto a ser administrador. Necesito tu Espíritu Santo para que me dirija, para no fallar. Y el Espíritu Santo abrirá el camino, allanará los obstáculos y le llevará al campo, a los puestos de avanzada. Todos los que tienen, dice, en el campo un lugar, serán reyes y reinas. Dios tiene preparado un lugar en el campo, pero necesita el Espíritu Santo. Jesús, cuando se bautizó en forma de paloma, el Espíritu Santo vino, y el Espíritu Santo, ¿a dónde le llevó? No le volvió a su casa, a la carpintería, dice, no porque era malo, sino porque ahora había otra vida mejor. Su ministerio lo llevó al desierto 40 días para prepararlo, y de allí lo llevó a su ministerio. Y Jesús nunca más volvió a su casa, a la carpintería, no porque Él determinó así, hizo su voluntad, no, porque el Espíritu Santo lo llevó, y Él dice: yo siempre hago la voluntad de mi Padre. Entonces, no hay que preocuparse, hermanos, hermanas, de que tú tienes que dejar tu estudio, de que tú tienes que dejar tu trabajo, tú tienes que dejar tu ciudad, tú tienes que dejar la alimentación moderna, tú tienes que dejar las riquezas. No, no es así. Dios lo único que pide para el que cree es renuncia, disposición a dejar. Todos los días: Señor, estoy dispuesto a dejar, estoy dispuesto a desprenderme, porque estas cosas de esta vida, los afanes de este mundo, no me dan tiempo, me llevan a más problemas, me llevan a infinidad de dolores. No puedo, Señor, servirte, no puedo cumplir mis promesas, Señor. Te entrego mi vida y todo lo que tengo es tuyo. Para Dios será fácil
terminar con las empresas, con los negocios que tiene el creyente y llevarlo, quién sabe, cargado de mucho dinero, de oro, para invertir en predicar el Evangelio al campo, así como al pueblo de Israel lo sacó de Egipto cargado de oro, de plata, de tesoros. Dios es poderoso, a pesar que los egipcios no querían remunerar, pagarle, pero Dios les hizo dar, infundió temor, miedo en ellos con las plagas, con la 10ª plaga, y todos se desprendieron y le dieron. Para Dios todo es posible, hermano, hermana. Estamos en un tiempo de crisis, en un tiempo que las angustias están comenzando en este mundo. Pronto no habrá seguridad, refugio en ninguna parte del mundo, en ninguna profesión, ni en las riquezas, en nada. Que Dios pueda bendecir su palabra para que este Evangelio tenga poder en nuestras vidas y Dios pueda hacer un cambio total de nuestra vida y nosotros seamos los privilegiados para llevar este Evangelio al mundo, de iglesia en iglesia, de grupo en grupo, de creyente en creyente. Y una vez que los creyentes se unan por el amor y por el Espíritu de Dios, se llevará este Evangelio al mundo en fuerte pregón, que es la segunda fase. La primera fase es para los que conocen la palabra de Dios, para que reciban este Evangelio completo, no incompleto. Incompleto es solo saber que Cristo nos perdona, su sangre nos limpia la conciencia y tenemos salvación. Pero necesitamos aceptar también, renunciar al pecado interior y recibir el Espíritu Santo. Gracias por vuestra atención, gracias a Dios. Será hasta el próximo estudio por la gracia de Dios. Amén.